Buenas noches, bienvenidos al segmento de las entrevistas de las 8:45. Como todos los lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán vamos a conducir las entrevistas de hoy. Carmina, un gusto en saludarla. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está su inicio de semana? Pues aquí, comenzando todo. Comenzando todo bien. Así es, todo Bueno, bien, gracias. vamos a tener dos entrevistas hoy. La primera va a versar sobre el tema de educación. Como ustedes saben, el día de hoy arrancó oficialmente, bueno, fue inaugurado, dio inicio el ciclo escolar 2021 y vamos a tener la oportunidad de conversar con la ministra de Educación junto a dos de sus viceministros. Después de la primera entrevista tenemos una segunda donde vamos a hablar de los acontecimientos que tienen previstos para jueves y viernes de esta semana. Como recordarán, ya el proceso de elección y nominación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad está en pleno curso y podría ser que este jueves el Consejo Superior Universitario y el viernes la Asamblea Nacional del Colegio de Abogados y Notarios procedan a su elección. Así que sobre ese tema hablaremos en la segunda entrevista. Pero para la primera, producción me confirma que la ministra y sus viceministros ya están presentes, a quienes les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo que nos acompañen aquí en Canal Antigua. Ministra, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Estamos aquí listos para la entrevista. Es un placer y un honor poder atenderles. Gracias, viceministra. Entendemos le acompañan dos viceministros, la viceministra de Técnica, Lorena Aragón de Argueta, y el viceministro administrativo, Eric Mazariegos. ¿Es correcto? Es correcto. Aquí están los dos viceministros acompañándome en esta oportunidad. Gracias, ministra. Bueno, la pregunta, ¿cómo ve cómo se dio primer día, esta inauguración del ciclo escolar 2021? Entendemos que usted estuvo en Alta Verapaz, en una escuela, pero también hubo actos o inauguraciones en el resto del país. Coméntenos, por favor. Sí, pues muchísimas gracias. Tuvimos simultáneamente inauguraciones en todo el país y las centralizamos con la participación del señor presidente y su servidora en La Tinta, en Alta Verapaz. Pudimos documentar las inauguraciones en todo el país, pero también simultáneamente tuvimos monitoreos, además de las inauguraciones en todos los departamentos. Principalmente el monitoreo fue para poder evaluar la implementación de los protocolos de regreso a clases. Y justamente pues nos sentimos bastante complacidos de ver la respuesta de la Organización de Padres de Familia, del comité que se formó en cada escuela para el monitoreo y la atención de la emergencia, y también la actitud de los estudiantes con la que estaban regresando a clases. Creo que tenemos un regreso a clases bastante, podríamos decir nosotros, ordenado, con mucha responsabilidad y compromiso de los diferentes miembros de la comunidad educativa, y es lo que esperábamos, porque lo hemos venido trabajando desde el año pasado. Hemos trabajado en protocolos y pues esta actividad nos dejó bastante satisfechos, Mariana. Muchas gracias, señora ministra. Quisiera preguntarle a la viceministra técnica, a la licenciada Lorena Aragón de Argueta, ¿cómo va a funcionar este protocolo? Bueno, en cuanto a los protocolos de bioseguridad, nosotros llevamos a cabo un proceso de capacitación. Nosotros manejamos alrededor de 10 protocolos que ya están colgados en nuestra red. Estamos trabajando con cápsulas informativas con el apoyo del UNICEF, y lo más importante pues, fue habernos preparado previamente para que todos nuestros docentes, comunidad en general y sobre todo cuando se dé a cabo el activo de nuestros niños, pues estemos manejando las medidas básicas como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la desinfección de las áreas, el distanciamiento social, el tema del aforo, no solamente para dentro de las aulas, sino para el aforo para los pasillos, para los momentos de alimentación, los momentos de descanso, de recreo. Básicamente, en los materiales que tenemos aquí para mostrarles a ustedes, tenemos todos los protocolos que se están trabajando actualmente en el Ministerio y específicamente en las aulas.
Viceministro Mazariegos, bajo su responsabilidad está la parte administrativa financiera de los más complejos del Ministerio de Educación. Es sin discusión el más grande de Guatemala en cuanto al, no solo al monto total del presupuesto, sino a la cantidad de personas que ustedes deben de atender. Cuéntenos cómo arranca el año. Recordemos, no fue aprobado el presupuesto 2021. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo está la disponibilidad y la asignación de recursos precisamente para cubrir todas estas necesidades en una situación no usual, híbrida, de burbujas de estudiantes, en fin, todas las características que hayamos escuchado? Buenas noches. Sí, efectivamente no tenemos un presupuesto aprobado para el presente año. Sin embargo, con el presupuesto del año pasado se logra poder financiar los programas de apoyo, y es por eso que el día de hoy, que inicia el ciclo escolar, contamos ya con 4 de los programas de apoyo. En este caso estamos invirtiendo 710 millones de quetzales en estos 4, teniendo la alimentación escolar una inversión de 489 millones, y tenemos los útiles escolares que se ha invertido 130 millones, y la valija didáctica 22.84, y los fondos de gratuidad por 68 millones. Esto fue una priorización que se tuvo desde el principio de año y que hemos logrado coordinar con el Ministerio de Finanzas, y pues también en el caso de la señora ministra ha hecho las gestiones en reunión de ministros para que estos recursos pudieran estar al inicio del ciclo escolar. Las transferencias se hicieron a finales del mes de enero y se logró la coordinación con las diferentes organizaciones de padres de familia para hacer las cotizaciones correspondientes en estas 2 semanas previo al lanzamiento del ciclo escolar. Y creo que eso nos ha ayudado el tema de la planificación y poder ir priorizando recursos para poder atender a nuestros niños. Gracias, señor viceministro. Quisiera preguntarle a la señora ministra, ¿cómo considera usted que está el sistema educativo en este momento? Y me refiero luego de un año de pandemia, de un año de las escuelas cerradas prácticamente, bueno, no, de un año de las escuelas cerradas realmente. ¿Cómo evalúa usted, cómo esperan recibir a los alumnos en este año? ¿Fue un año perdido o en algunos casos sí o en algunos casos no? Sí, yo creo que, bueno, nosotros para iniciar en la Mesa Técnica Nacional de Atención a la Emergencia hemos validado una serie de instrumentos, entre ellos una evaluación diagnóstica que vamos a aplicar a los estudiantes en estos primeros días de regreso a clases, en la que vamos a poder analizar cuáles son las competencias que ellos han logrado. Pero tal vez aquí lo más importante mencionar es que, si bien es cierto que nosotros estuvimos a distancia en el regreso a clases, nosotros no podemos decir que los niños no aprendieron y que no tuvieron la posibilidad de recibir sus clases. Trabajamos una adecuación curricular, y esta adecuación curricular en el 2020 fue de priorizar competencias y de priorizar los aprendizajes. Ahí identificamos las competencias esenciales y esas las trabajamos a través de guías principalmente, con la intención de que pudieran llegar esos materiales impresos. Pero yo constantemente he dicho que reconozco el liderazgo recursivo que los maestros han tenido, principalmente porque vimos maestros trabajando en los patios de las casas, maestros que además hacían hojas de trabajo que las adecuaban al contexto de los niños que estaban atendiendo, y se iban haciendo esas adecuaciones que permitían la concreción de las actividades que nosotros estábamos mandando. Y por ello es que vamos ahora con una evaluación diagnóstica y vamos en este momento con un documento inicial en el que este documento inicial nosotros le hemos llamado un módulo de reforzamiento de todos los niveles y ciclos. Este reforzamiento nos va a permitir hacer un recorrido por las competencias que trabajamos en el 2020 para poder tener este año un proceso de nivelación, de recuperación progresiva de aprendizajes no desarrollados en el ciclo anterior. En el 2022 al 2023 nosotros hemos denominado, en el marco de la adecuación curricular, una fase de consolidación o regularización del ciclo escolar, porque tanto nosotros a nivel nacional con algunos organismos como UNICEF y algunas casas de estudios superiores que nos han acompañado, también algunos miembros del clúster,
en un estudio preliminar que hicimos nos dimos cuenta que nos íbamos a llevar 3 años para poder hacer este proceso de regularización. Situación similar también con los estudios realizados en la región. Y es ahí donde nosotros tomamos esta decisión de planificar esta adecuación curricular con materiales que hoy estamos trabajando, y como ustedes saben, en un modelo híbrido, y con uno ya no trabajamos guías de autoaprendizaje, sino módulos que desarrollan las unidades. El año pasado priorizamos áreas y competencias. Este año estamos trabajando con todas las áreas de aprendizaje y las competencias en un material que se ha logrado trabajar con una estrategia integral. Así es de que los resultados, primero Dios, los tenemos en estos primeros días en los que los niños van a resolver estas pruebas. Sin embargo, nuestros niños hoy también llevaban a clases sus tareas del año pasado para que los maestros pudieran tener como presente de que ellos habían estado en su proceso. Nosotros tenemos todas las evidencias, por supuesto, a través de los registros escolares, pero veíamos ese espíritu de responsabilidad. Y no cabe duda que yo siempre lo he dicho, en el sector de educación, nosotros trabajamos de una manera coordinada en equipo, y lo que hemos logrado es mucha sensibilidad para atender el sistema educativo de manera responsable, y lo veíamos hoy con esos apoyos que los maestros estaban dando. Principalmente hoy el proceso que tenemos es que los niños aprendan los protocolos y que se puedan comportar en el marco de esta situación para que los padres también se sientan seguros de mandarlos, porque los niños no aprenden igual estando en casa. Entonces, este es un desafío que tenemos, y le reitero, estamos próximos a tener esos resultados, y las adecuaciones curriculares que hemos trabajado son justamente para nivelar a los estudiantes, porque nosotros no nos vamos a engañar, sabemos que tenemos que hacer ese proceso de recuperación. Ministra, como usted sabe, este programa es totalmente en vivo y ya la audiencia de Canal Antigua ha empezado a plantear algunas preguntas, ha hecho comentarios, pero previo a atender estas preguntas o sugerencias que hacen muchos padres de familia, una consulta. El viceministro administrativo indicó que alrededor de 192 millones de quetzales se invirtieron en útiles y en la valija didáctica. Sin embargo, ya entraron algunos comentarios de este problema histórico de que no están a tiempo esos útiles y esas valijas. ¿En cuánto tiempo consideran ustedes que van a regularizar la entrega tanto de útiles como de las valijas en todas las escuelas del país? Sí, muchas gracias. Nosotros hicimos a finales de enero la transferencia de 130 millones para útiles escolares. Hay algo que hay que remarcar, y es que históricamente desde el día de hoy ya se están entregando los útiles escolares. Incluso la valija didáctica también, desde el día de hoy se está entregando ya en los establecimientos, algo que no pasaba en años anteriores, que como bien lo mencionan, se iniciaba el ciclo y posteriormente llegaban los útiles y la valija. En este momento no, estamos ya arrancando el inicio del ciclo escolar con útiles y valija didáctica en los diferentes establecimientos, y conforme se vayan haciendo las entregas esta semana ya estarán en los distintos establecimientos. De cualquier manera, muy concreto, viceministro, en el caso de que no lleguen en el transcurso de la semana, ¿a dónde deben de abocarse los padres de familia o ante quién para indagar sobre la entrega? Sí, el Ministerio de Educación tiene un número para poder recibir cualquier denuncia, que es el 1503. Ahí podrán abocarse para poder presentar su denuncia correspondiente. O también abocarse a las diferentes direcciones departamentales de educación. Muchas gracias. Señora viceministra, ¿cuál considera usted que es el mayor reto que tienen este año? ¿Es la pandemia en sí, evitar contagios como ha sido en otros países? Porque, por ejemplo, si nos remitimos a un caso en particular, España, los contagios desde que los niños reanudaron clases aumentaron muchísimo. Los niños se contagian más rápido, aunque ellos realmente el virus no los ataca de la misma manera y la pasan inadvertidos, pero llevan el virus a casa. ¿Cómo están planeando ustedes este tipo de contingencias? Bueno, definitivamente una parte fundamental en este caso es que cada centro educativo tiene que generar inicialmente su comité de gestión de riesgo. El comité de gestión de riesgo no es un elemento burocrático, ni es solamente describir una serie de elementos en un papel. Lo que se espera es generar un plan de contingencia
donde ellos pueden asegurar los centros de salud, por ejemplo, los más cercanos, el nombre, el registro de los estudiantes, los servicios específicos que ellos puedan ir requiriendo, los controles que se van llevando de acuerdo a una boleta específica. Nosotros, para colaborar en este sentido, hicimos una síntesis de todos los elementos que se requieren para el plan de gestión de riesgo y se generó una boleta que está colgada también en nuestras redes para facilitar este trabajo en los centros educativos. Este comité de gestión de riesgo está conformado por el director del centro educativo, el profesional que desarrolla funciones de supervisión, los docentes, y por supuesto yo creo que es muy importante comprender que esta nueva forma de llegar al centro educativo implica un proceso de formación de hábitos nuevos, de hábitos diferentes. Yo creo que nosotros como adultos nos hemos ido acostumbrando a muchas situaciones que no vivíamos, ¿verdad? El distanciamiento, el uso de la mascarilla, el tratar de no generar reuniones con muchas personas. Pues igualmente los centros educativos, nuestros niños van a aprender a comer en espacios abiertos, van a aprender a ir a los servicios específicos de una manera más ordenada, acompañado por los docentes. El tema de las burbujas que ustedes precisamente mencionaban es importantísimo. Nosotros no lo estamos manejando hacia la comunidad educativa del tema burbuja específicamente porque pudiera ser que no se comprende, pero es mantener un grupo de niños con su mismo grupito y que vayan haciendo las actividades diarias juntos, ¿verdad? De tal manera que ellos se relacionen en grupos pequeños. Esto hay que aprenderlo, esto hay que vivirlo, hay que practicarlo y es la única manera a través de la cual podemos ir formando nuevos hábitos de convivencia y nuevos hábitos de bioseguridad. Ministra Ruiz Casasola, varios países están, ya lo mencionó Carmina en el caso de España, Alemania también empezó a reabrir hoy escuelas y otros países ya están anunciando fechas para la reapertura. Pero hay una constante en todo esto y es la parte de que todos están preocupados de mantener un sistema de pruebas regulares para evitar los contagios. En este sentido, ¿cuál es el nivel y de qué tipo son las coordinaciones con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que efectivamente, si acaso así lo tienen considerado, se hagan pruebas aleatorias de manera recurrente en las distintas escuelas y no se transformen en focos de infección? Muchísimas gracias por esta pregunta. En realidad, la coordinación ha sido siempre, hemos tenido una muy buena coordinación con el Ministerio de Salud, que nos ha dado acompañamiento. Nosotros, para poder responder a esta pregunta, es importante analizar que en amarillo hay 181 municipios y eso equivale también a 21.641 centros educativos. En naranja tenemos 110 municipios y equivale a 20.031 centros educativos. Y en rojo tenemos 8.062 centros educativos. Quiere decir que nosotros, ahí estoy hablando de centros educativos públicos y privados. Quiere decir que en ese sentido, nosotros tenemos en este momento más centros educativos en amarillo. Por eso fue que nos estuvimos concretando en procesos de capacitación y de socialización de los protocolos. Están colgados desde hace mucho tiempo en la página y se llevaron a las escuelas antes de la apertura del ciclo escolar. En el caso del Ministerio de Salud, nos han indicado de que no se necesita estar haciendo pruebas de hisopado si no se tienen síntomas. En el caso de los maestros, ustedes pudieron ver que todos los maestros tienen su mascarilla y además tienen una careta. Se proveyeron los recursos para que los maestros pudieran tener estos insumos. Los niños también tienen su mascarilla. Para eso se les asignaron fondos de gratuidad, el 50% de fondos de gratuidad para que pudieran tener también el alcohol en gel y los
y otros utensilios que les sirven para la limpieza y también insumos como cloro, entre otros desinfectantes. Nos hemos preparado con todo lo que los protocolos y el Ministerio de Salud nos ha indicado que son los requisitos indispensables que debemos de tener. Y tenemos el acompañamiento también en las escuelas del puesto de salud que esté más inmediato. Y estamos en una comisión permanente con el Ministerio de Salud. Así es que nosotros confiamos en el trabajo que hemos realizado con los maestros en esa comisión escolar que está integrada por padres de familia y maestros, el señor director que la preside. Esta comisión está desde el despacho hasta llegar a la escuela. También tenemos en el sistema de registro del Ministerio de Educación un monitoreo en el cual los docentes y los directores pueden entrar y registrar si tienen algún caso sospechoso. Nosotros manejaremos casos sospechosos que daremos a conocer al Ministerio de Salud, pero yo le vuelvo a insistir, hemos seguido todas las indicaciones que nos han dado en el Ministerio de Salud y vamos a continuar con el monitoreo de la implementación de los protocolos. Tenemos equipo en el campo de monitoreo, precisamente es una unidad que se encarga del monitoreo, haciendo esta inspección. Vimos hoy todas las clases señalizadas, cuánto es el aforo por clase, cuánto es el aforo en los servicios sanitarios, el tipo burbuja del que habla la señora viceministra y que ustedes conocen muy bien. Hoy vimos a la maestra dirigirse con su burbujita al baño. Y llevó todo el proceso, todo el protocolo, los regresó a la clase, luego va la otra maestra con su equipo, también su grupito de niños. Los niños van con el distanciamiento porque ya fueron instruidos al respecto. Confiamos en que estamos haciendo las cosas bien y que los resultados serán positivos. Como le insisto, el trabajo con el Ministerio de Salud ha sido siempre de una manera coordinada a nivel nacional y hasta el nivel municipal. Ministra, valorando positivamente todas estas acciones preventivas que usted nos comenta, la pregunta, y la vuelvo a reiterar, por el momento entonces no está previsto que se hagan pruebas aleatorias ordinariamente para establecer si hay algún contagiado o algún infectado en las escuelas, ya sea maestros, o recordar que los niños son en su mayoría asintomáticos, pero pueden ser portadores del virus. Entonces, en lo concreto, en pruebas, por el momento no lo tienen previsto. No, no se tiene previsto. Dentro de lo que el acompañamiento que tenemos del Ministerio de Salud no se tiene previsto. Gracias, ministra. Señora ministra, señor viceministro, es que aquí nos estamos rotando con todos. Esta pregunta es bastante para usted en el sentido de que qué tipo de coordinación han tenido con los centros privados ahora que lo han mencionado precisamente. En el caso, ¿me podría repetir en el caso de la coordinación con los centros privados? Sí, me menciona de los educativos. Para el regreso a clases, ¿cómo están las medidas? ¿Ellos están rigiendo aparte por el Ministerio de Salud o responden a una directriz que ustedes ya mismos están planteando? Sí, en el caso de esta coordinación, bueno, los lineamientos han sido los mismos. De hecho, los centros privados deben de cumplir con los mismos, las alertas que tenemos en los municipios. Asimismo, se deben de guiar por el semáforo de tendencia que tenemos en el Ministerio de Educación y la misma implementación que estamos realizando en los centros educativos oficiales debe hacerse en los centros privados. Viceministra Aragón de Argueta, bueno, ya el año pasado, desde el año pasado la modalidad híbrida se ha ido perfeccionando, se han mejorado capacidades, se han hecho inversiones para que los enlaces, la tecnología, en fin, todo lo que se requiere para tratar de la mejor manera posible atender la educación de los niños. Hoy estamos en una nueva fase, ya la ministra nos recordó el semáforo como fue publicado por el Ministerio de Salud
el sábado, pero ¿qué retos en lo concreto técnicamente se plantea este reinicio de clases? Insisto, después de todas las experiencias muy buenas, otras no tan buenas y algunas malas del año pasado, hoy, ¿qué están ustedes pendientes, preocupados y qué sugieren que tanto el sector público como privado le ponga más atención? Pues en el tema del modelo híbrido realmente nos sentimos bastante seguros, nos sentimos, creemos que estamos reaccionando de la mejor manera. Nosotros hicimos un estudio muestral en el cual pudimos comprobar que para poder atender realmente a la mayoría de nuestros estudiantes, que son aquellos que pues no tienen todas las condiciones de virtualidad, las condiciones de manejo de tablets o de Android o de portales, nosotros sí estamos generando materiales educativos impresos, son 4 módulos los que se van a trabajar al año. Estos módulos se van a trabajar todas las áreas curriculares del CNB. Este es un tema que se está trabajando diferente al año pasado. El año pasado hicimos una priorización de 3 áreas fundamentales. Para el ciclo 2021 estamos trabajando todas las áreas curriculares en estos módulos. Hago énfasis en los materiales escritos porque el interés del Ministerio de Educación es darle continuidad al hecho educativo a toda la población a nivel nacional. Estamos hablando de todos los niveles y ciclos. Esto no quiere decir que no estemos haciendo esfuerzos también adicionales en cuanto a el ofrecimiento tenemos ya en algunas aulas en cantidades específicas computadoras, también bibliotecas virtuales cuando los estudiantes pueden accesar. No estamos dejando de lado el tema de la virtualidad, pero sí estamos claros que para poder atender a todos nuestros niños y jóvenes, los materiales impresos son fundamentales y nos preparamos para enfrentar el ciclo escolar 2021 con materiales robustos, consistentes, técnicamente elaborados, con base en la adecuación curricular que la señora ministra ya explicaba. Creo que para ir finalizando con esta respuesta es muy importante contemplar que esta adecuación curricular está haciendo una articulación entre aquellos aprendizajes que pudieran haber sido adquiridos de una manera, digamos, débil por parte de los estudiantes, articulándolo con los aprendizajes más significativos del ciclo 2021. Este proceso de articulación pues, es un proceso técnico que generalmente se invisibiliza, pero que para nosotros es muy importante porque nos va a llevar a un proceso de nivelación por lo menos de 3 años. Y eso sobre la base de análisis que hemos hecho de países de la región en los cuales llegar a un proceso de recuperación total del currículum nacional base requiere paciencia, requiere gradualidad, y eso es lo que estamos haciendo con los materiales educativos. Señora ministra, una de las preguntas que surgen con relación a las competencias que se están enseñando a los niños ahora con esta prioridad es porque si nos remitimos a la primera mitad del siglo XX, cuando Guatemala tenía un nivel educativo muy alto y era muy bueno, definitivamente a los niños se les enseñaban muy pocas áreas. Lectoescritura muy fuerte, matemática muy fuerte, y fue con el tiempo que se empezaron a agregar otro montón de áreas, por ejemplo, sociales es importante, historia es importante, pero muchas de esas áreas se han perdido ahora con toda la cantidad de cosas modernas que se les está enseñando. ¿Cuáles son estas áreas que usted mencionaba que han identificado estas competencias importantes? Porque lo que nos preguntan nuestros televidentes es si vamos a regresar a las raíces de la buena educación guatemalteca o si realmente vamos a seguir con esto de estarle dando a los niños, sobre todo ahora que es importante reforzar las bases. Sí, bueno, el año pasado hicimos una priorización de las áreas, trabajamos comunicación, lenguaje, matemáticas y ciencias. Y sin embargo, este año estamos en un proceso de entrar a la nivelación para llegar a la regularización del currículo nacional base y se están trabajando todas las áreas curriculares.
También es importante mencionar que en el marco de atención a la emergencia, ya veníamos antes de ser sorprendidos en el sistema educativo por la pandemia, veníamos haciendo un análisis para poder entrar a un proceso de adecuación curricular que ya se venía atendiendo en el Ministerio de Educación, pero que cuando nosotros hicimos un análisis veíamos que justamente el área de las ciencias sociales necesitaba ponérsele más atención porque había quedado prácticamente invisibilizada. Y nosotros pensamos que el área de las ciencias sociales es sumamente importante atenderla en un país como el nuestro. Entonces, ahí hemos estado en ese proceso que llevamos simultáneamente. Justamente porque también vemos que la expresión artística es importante en el currículo porque es una forma también de poder, de manifestación de los valores, de manifestación de los niños para poder atender integralmente el desarrollo de su ser. Entonces, nosotros estamos también simultáneamente en ese proceso, pero ahorita lo que necesitamos es llegar a ese proceso de nivelación y regularización de los estudiantes que están en proceso, principalmente porque tuvimos una priorización de áreas y tenemos que entrar a nivelar las áreas que no pudimos trabajar en el año anterior. Esa sería completamente... Ministra, nos estamos acercando al final de la entrevista y la verdad, el tema de educación y todos los retos y todas las cosas requeriríamos mucho más tiempo, pero el tiempo se agota, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta, sobre todo hoy que reinició o que se inició el ciclo escolar. Estamos en el año del Bicentenario. ¿Cómo van a incorporar en medio de todo lo que están haciendo, de todo lo que hay que recuperar, de todo lo que hay que nivelar, algo respecto a este Bicentenario que conmemoramos en septiembre próximo y en particular porque las varias oportunidades que hemos conversado con usted aquí en Canal Antigua, yo he hecho en particular mucho énfasis en la falta de educación cívica, del civismo. Entonces, en todo eso, ¿qué cabe o qué tienen previsto para el tema del Bicentenario y el civismo? Muchísimas gracias. Esa es una buena pregunta. Hemos estado trabajando en la Comisión del Bicentenario. Principalmente vamos a enfocarnos en un tema ecológico y es justamente en el marco de el desarrollo de la ciudadanía, el recuperar espacios con los maestros y los niños en la siembra de árboles que van de acuerdo al clima, de acuerdo a la región. Y entonces estamos en un proceso, en un proyecto ecológico para poder trabajar con los niños en este sistema híbrido con las organizaciones de padres de familia y los maestros. También estamos trabajando un programa especial para poder identificar a las niñas lideresas en las comunidades educativas y poder fortalecer ese liderazgo de las niñas, que las vemos como un potencial en sus comunidades, como mujeres que van a desarrollarse y que van a poder salir y poder desarrollar sus comunidades. También agradecemos mucho, perdone, disculpe, le había anticipado, el tiempo ha terminado, ya producción me está indicando que debemos de terminar, pero la invitación para continuar hablando y escuchando de los temas educativos está abierta y esperamos que en la próxima oportunidad no muy lejana continuemos hablando de educación en Guatemala. Muchas gracias a usted y a sus viceministros, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bien, Carmina, vamos a hacer un breve corte y después del mismo vamos a hablar de lo que ya anunciaba jueves, viernes, que tiene previstas las primeras designaciones, o por menos parte de las designaciones de magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad por parte del Consejo Superior Universitario y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Será el tema de la segunda entrevista. Los esperamos.